por Quintana Catherine, Martínez Madeleine, Mejías María y mi persona Caraballo John. Los objetivos del Seguro Social. La ley de Seguro Social es obligatorio, establece en su artículo 1 con claridad cuáles son sus objetivos, que es regir las situaciones de la protección de la seguridad social a sus beneficios en las contingencias de maternidad, vejez, sobreviviente, enfermedad, accidentes, invalidez, retiros, cesantía y paro forzoso. ¿Quiénes son patrones? Según el artículo 54, es aquella persona natural o jurídica que utiliza los servicios de uno o más trabajadores en virtud de un contrato de relación de trabajo, ya sea cual sea su salario de vengado o su tiempo de duración. ¿Quiénes están sujetos al seguro social? Son aquellos los trabajadores permanentes bajo dependencia de un patrono, los trabajadores a domicilio y los domésticos, los trabajadores temporales y ocasionales, los trabajadores que laboren en entidades públicas, los funcionarios de custodia y vigilancia penitenciarios y aquellas personas que, habiendo dejado de estar obligadas al seguro social, hacen la solicitud para la continuación facultativa. Casos especiales de afiliación al Seguro Social. La legislación del Seguro Social contiene normas que contemplan casos especiales. Entre ellas encontramos los miembros de estas asociaciones de conductores de autos de alquiler libres y por puesto. Según el artículo 7, los miembros de estas asociaciones podrán inscribirse en el Seguro Social adquiriendo el derecho. La cotización se hará bajo el salario de cotización se hará bajo el cálculo del salario mínimo y el porcentaje de cotización será el establecido en las empresas de riesgo medio contemplado en la ley. Segundo, los choferes de vehículos propios o arrendados. De acuerdo al artículo 9 del reglamento del Seguro Social, los choferes de vehículos de su propiedad o arrendados que conduzcan personas o cosas podrán inscribirse en el Seguro Social y adquirir la situación de asegurados con derecho a todas las prestaciones. La cotización del Seguro Social será de la siguiente manera. El salario de cotización se tomará como base sobre el salario mínimo y el porcentaje de cotización será el estipulado para las empresas inscritas bajo riesgo mínimo. El tercer caso especial son las asociaciones cooperativas. Esta establecida en el artículo 8 que todas las asociaciones y otras entidades gremiales podrán asegurar a todos sus afiliados, asumiendo la obligación de patrono a los efectos de la aplicación del régimen del Seguro Social. Las normas que rigen este caso especial es que el salario de cotización será bajo el cálculo del salario mínimo y el porcentaje de cotización será aplicado al porcentaje correspondiente al riesgo mínimo. Cuarto caso, los miembros de asociaciones de trabajadores culturales y artesanos. Los miembros de asociaciones de trabajadores no dependientes denominados culturales y artesanos que tengan personalidad jurídica y estén debidamente registrados en el Instituto Venezolano del Seguro Social podrán inscribirse en el Seguro Social, de acuerdo con las normas convenidas con el Consejo Nacional de Cultura bajo las siguientes normas. El salario de cotización se realizará esta cotización sobre el salario mínimo nacional y el porcentaje de cotización será bajo dos premisas, como es el régimen general o integral, que en este caso, si el trabajador desea inscribirse bajo el régimen general, se aplicará el porcentaje que corresponda a empresa de riesgo mínimo, que sería un 9%. Y la segunda premisa, que es el régimen parcial, que es si el trabajador solo desea obtener los beneficios de prestaciones en dinero por invalidez o incapacidad parcial, se aplicará el 6%. Es importante añadir que si cualquiera trabajador dejara de pagar la cotización por un lapso mayor de un mes, se le suspende la asistencia médica al asegurado y sus familiares. ¿Quiénes no están sujetos al Seguro Social? No están sujetos al Seguro Social los miembros de la Fuerza Armada, los representantes legales de las empresas u organismos públicos que están autorizados para firmar por la empresa, y los abogados inscritos en el Instituto de Previsión de la Ley del Abogado. La continuación facultativa. Los artículos 6 y 79 se refieren al hecho de que cuando un trabajador deje de estar obligado con el Seguro Social, bien sea porque se quedó sin trabajo o porque decidió ponerse a trabajar por cuenta propia, dicho trabajador podrá seguir afiliado al Seguro Social
si tiene acreditada por lo menos 250 semanas cotizadas durante los últimos años, 10 años, y si cumple con los requisitos que se mencionan a continuación. Hacer la solicitud de continuación facultativa dentro de los 6 meses siguientes a la fecha en que dejó de estar obligado a la afiliación del Seguro Social. Y segundo, la cotización será en base al salario devengado en las últimas 100 semanas. En el caso del salario para efectos del Seguro Social, el salario según el artículo 83 del Reglamento de la Seguridad del Seguro Social obligatorio se entiende como la retribución que recibe el trabajador a cambio de su labor ordinaria, que ejecuta y comprende no solo los pagos hechos por causas diarias, sino también de cualquier otra cantidad que perciba regularmente como comisiones, primas sobre sueldo, entre otros. Partidas que no deben incluirse como salario. No deben considerarse como parte del salario para efectos del Seguro Social, según el artículo 83, los siguientes: la participación legal que se recibe de las utilidades de la empresa, la bonificación de fin de año y los pagos por horas extra cuando esto no ocurra con regularidad. Salario de cotización. La cotización al Seguro Social se causa semanalmente. Por ello es importante conocer el salario semanal de cotización de acuerdo con el tipo de salario que percibe cada asegurado. Tenemos el caso de los trabajadores con salario fijo diario, que de acuerdo con el artículo 99 del reglamento, es cuando un trabajador devenga salario fijo diario, el salario de cotización semanal se determina multiplicando el salario fijo diario por 7. Los trabajadores con salario fijo mensual. Cuando un trabajador devenga una remuneración fija mensual, es necesario calcular la remuneración equivalente semanal. Para ello, se actuará de la manera siguiente según el artículo 99. Primero, se multiplica la remuneración mensual por 12 meses que tiene el año y luego el monto obtenido se divide entre 52 semanas, que es el resultado sin tener en cuenta la parte decimal, será el salario semanal de cotización. En el caso de los trabajadores con salario variable, es cuando se trata de trabajadores con remuneración variable cuyo monto no pueden conocerse con anticipación para calcular el salario semanal de cotización, y se actuará de la siguiente manera. Los trabajadores con remuneración variable con menos de un mes laboral, el cálculo del salario semanal de cotización se hará basándose en el salario mínimo nacional correspondiente al primer mes de trabajo. Segundo, trabajadores con remuneración variable que llevan laborando más de un mes pero no han cumplido los 6 meses. El cálculo del salario semanal de cotización correspondiente se hará a 5 meses basándose en lo devengado en el mes inmediato anterior a cada uno de ellos. Tercero, los trabajadores con remuneración variable que llevan laborando más de 6 meses pero no han completado el año. En este caso, el salario semanal de cotización a partir del 6º mes y hasta cumplir un año se calculará basándose en el promedio devengado en los primeros 6 meses de trabajo. El cuarto, los trabajadores con remuneración variable que llevan laborando más de un año. En este caso es cuando se trata de trabajadores que llevan laborando más de un año y el salario semanal de cotización será el promedio de las percepciones obtenidas en las 12 semanas anteriores. Límites del salario para efectos de la cotización. Para efectos de cotización, los límites superiores del salario son de la siguiente manera. Primero, el Seguro Social Integral. Para efectos de cotizar el Seguro Social Integral, los límites son: el límite inferior será el equivalente a un salario mínimo y el límite superior será el equivalente a 5 salarios mínimos. El régimen prestacional de empleo. De acuerdo con el artículo 46 de la Ley del Régimen Prestacional de Empleo, los límites del salario son los siguientes. El salario inferior será el de un salario mínimo y el límite superior es de 10 salarios mínimos. Casos especiales de salario básico de cotización. Se trata de aquellos que indican los artículos 7, 8, 9 y 10 del Reglamento del Seguro Social Obligatorio relacionados con afiliaciones al Seguro Social de miembros y asociaciones de conductores de autos de alquiler libres y por puesto, asociaciones cooperativas y otras entidades gremiales, los choferes que conduzcan vehículos de su propiedad o arrendados en el transporte de personas o cosas,
y los miembros de las asociaciones de trabajadores no dependientes denominados culturales y artesanos. En tales artículos se establece que dichos afiliados cotizarán al Seguro Social en base al salario mínimo. Semanas que contienen cada periodo de pago de cotizaciones. Continuando con el tema de las cotizaciones, vamos a ver desde qué momento se causan las cotizaciones al Seguro Social. En el artículo 102 del reglamento, dice del reglamento del Seguro Social obligatorio, señala la oportunidad en que se causan las cotizaciones, los trabajadores regulares y los trabajadores nuevos. En los trabajadores regulares la modalidad establece que si un trabajador que viene laborando regularmente en una empresa, las cotizaciones se causan desde el primer día de trabajo, es decir, desde cada lunes de cada semana. En los trabajadores nuevos es diferente, porque cuando un trabajador nuevo es contratado por una empresa, las cotizaciones empiezan a deberse desde el día de la semana en que fue contratado. Si el inicio se produce después del lunes, la cotización se deberá desde el día que comenzó a laborar. No obstante, si el trabajador laboró el lunes con otro patrono y continúa la misma semana, es decir, el día martes con otro patrono nuevo, la cotización se deberá la cotización de esa semana a ser con el nuevo dueño. Comenzará a cotizar con un nuevo patrono a partir de la siguiente semana del lunes. Siguiente. Deducciones de las cotizaciones de los asegurados a través de la nómina. En el artículo 103 del reglamento de seguridad social obligatorio, el patrono podrá, al efectuar el pago del salario o sueldo del asegurado, retener la parte de la cotización que éste debe cubrir. A primera vista, pareciera que la ley no obliga al patrono a retener la cotización del asegurado. Cuando dice el patrono podrá retener, este podrá parece decir que si el patrono lo desea podrá deducir. Sin embargo, en el mismo artículo 103 se expresa que si el patrono no descontare la parte de cotización de la oportunidad señalada en este artículo, es decir, en el momento de pagar el salario, no podrá hacerlo después. Todo pago de salario hace presumir que ha realizado la deducción por cotización al Seguro Social. De lo dicho se desprende que el patrono podrá no deducir la cotización que corresponde al asegurado, pero en este caso deberá pagarla de su propio peculio o bolsillo. Continuando con otro punto, es la obligación de pagar las cotizaciones al Seguro Social. Cada patrono está en la obligación de consignar mensualmente al Seguro Social el valor de las cotizaciones que los trabajadores deben realizar y que en principio el patrono debió retener en el momento del pago de los salarios respectivos. Además, debe pagar la aportación de cada patrono que cada patrono está obligado a hacer, de acuerdo al artículo 63 de la Ley del Seguro Social Obligatorio. Cuando el patrono no cancele al Seguro Social su cuota y la retenida a los trabajadores en la oportunidad que señale el instituto, deberá pagar intereses moratorios de acuerdo a lo establecido en el Código Orgánico Tributario, artículo 104 del Reglamento del Seguro Social, donde se paga por demora en el efecto realizado. Así, tenemos la clasificación de las empresas según su riesgo. En el artículo 192 del Reglamento del Seguro Social señala que de acuerdo al riesgo que corren los trabajadores al laborar en una determinada empresa, estas se clasifican en empresas de riesgo mínimo, que son las que pertenecen a ese grupo, aquellas empresas que se dedican a actividad tal que sus trabajadores corren mínimo riesgo de sufrir ciertos accidentes graves. Por otra parte, tenemos las empresas de riesgo máximo. Se agrupan aquí todas aquellas empresas en las que se corre el riesgo de sufrir accidentes graves, como por ejemplo altos hornos, aserraderos, asfalto, pavimentación y trabajo en vías urbanas, artilleros, caleta y estiva, demoliciones, minas, entre otros. En tercer grado tenemos las empresas de riesgo medio, son aquellas en las que los trabajadores corren el riesgo de que los accidentes que sucedan sean de una gravedad moderada. Por lógica,
forma de este grupo, las empresas no aparecen mencionadas en los dos anteriores. En decisión, la clasificación tomada podrá ser apelada por el Ministerio del Trabajo dentro de los 10 días siguientes de su notificación. Continuando, tenemos las tarifas de cotizaciones, que es el valor de las cotizaciones. El valor de las cotizaciones varía dependiendo del régimen a la cual esté inscrito el patrono y la actividad que en beneficio de que realice el trabajo. Existen 4 regímenes identificados así: régimen general o integral, régimen parcial, régimen especial y régimen prestacional de empleo o paro forzoso. Cotización en régimen general o integral. Cotizarán bajo este régimen los obreros o empleados de la empresa privada o obreros de entidades públicas. El valor de tales cotizaciones dependerá del riesgo en el cual haya sido clasificada la empresa o entidad en cuestión. De acuerdo con lo señalado por el artículo 109 del Reglamento de Seguro Social Obligatorio, las tasas de cotización serán las que siguen: tipo de riesgo, mínimo, medio y máximo. La tasa de cotización 13, 14 y 15%, aportado por el patrono asegurado, que en el mínimo sería un 9% y 4%, en el medio sería un 10 y un 4%, y en el máximo un 11 o 4%. Las tasas de cotización indicadas deberán calcularse sobre el salario semanal de cotización. Cotización por afiliación especial al Seguro Social. Existen algunos casos que prevén la posibilidad o obligatoriedad, según el caso, de afiliación al Seguro Social de trabajadores y patronos de naturaleza diferente a los mencionados anteriormente. Son ellos: 1. Funcionarios de custodia y vigilancia de penitenciarias. De acuerdo con el decreto número 1977 del 21/12 de 1976, quedan sometidos al régimen de seguro social obligatorio y protegidos en cuanto a la asistencia médica y por incapacidad temporal los funcionarios que presten servicio en establecimientos penitenciarios de la República realizando actividades de custodia y vigilancia. Sin embargo, dicha afiliación solo deberá producirse en aquellas localidades donde haya establecimientos de asistencia médica del Seguro Social. Las tasas de cotización quedan ubicadas en aquello que corresponde a riesgo medio, así: tipo del patrono, que puede ser el Ministerio de Justicia, por ejemplo, tasa de cotización 14%, aportado por el patrono asegurado 10 o 12%. Cooperativas y otras entidades gremiales. Ya hemos comentado en el capítulo 2 que de acuerdo con los artículos 7, 8, 9 y 10 del Reglamento del Seguro Social Obligatorio, las cooperativas y otras asociaciones gremiales podrán afiliar a todos sus miembros. La tarifa de cotización de estos asegurados sería aplacada sobre el salario mínimo como siempre. Tipo de institución: miembros de asociaciones de conductores de auto de alquiler libre y por puestos. Artículo 7 del régimen del Seguro Social Obligatorio. En un 13% en la tasa de cotización y el salario base un salario mínimo urbano. B. Asociaciones cooperativas y otras entidades gremiales, como lo que te estaba explicando hace un momento. Los artículos 8 del Reglamento del Seguro Social Obligatorio establece un 13% al salario mínimo urbano. Los choferes de vehículos propios no arrendados. En el artículo 9 del Reglamento de la Ley de Seguro Social Obligatorio establece como mínimo el 13% del salario mínimo urbano, y de miembros de asociaciones de trabajadores culturales o artesanos no dependientes. El artículo 10 del Reglamento de Seguro Social Obligatorio establece un 13% del salario mínimo urbano. Siguiendo, tenemos la continuación facultativa, en donde también hemos conversado en torno a que, de acuerdo al artículo 6 de la Ley del Seguro Social Obligatorio y el 79 del Reglamento de Seguro Social también obligatorio, aquellos trabajadores que hubiesen dejado de trabajar para un patrono pueden continuar afiliados al Seguro Social. ¿Qué se entiende por semanas cotizadas? De acuerdo en el artículo 92 del Reglamento del Seguro Social Obligatorio, se entiende por semanas cotizadas
las correspondientes a los periodos siguientes. 1. Los cumplidos por el asegurado como consecuencia lógica de haber estado laborando en una empresa en relación de dependencia. 2. Los transcurridos durante su afiliación al Seguro Social, motivados por la continuación facultativa de acuerdo con el artículo 6 de la Ley del Seguro Social Obligatorio. 3. Aquellos periodos en que los trabajadores reciben indemnizaciones diarias por la incapacidad temporal, durante cuyo periodo el asegurado no está obligado a pagar sus cotizaciones. 4. Los periodos acreditados como consecuencia de la extensión del Seguro Social a nuevas regiones o grupos de trabajadores, según el artículo 88 de la Ley del Seguro Social Obligatorio. Seguidamente tenemos el cálculo de las cotizaciones semanales acreditadas por la afiliación regular al Seguro Social. Estas cotizaciones comienzan a acreditarse al seguro desde el momento en su afiliación como consecuencia de haber comenzado a prestar sus servicios en una empresa y finaliza la acumulación cuando el asegurado deja de trabajar en dicha empresa por razones diferentes a incapacidad laboral. Cálculo de las cotizaciones semanales acreditadas por la continuación facultativa. Es allí donde cualquier persona que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 6 de la Ley del Seguro Social Obligatorio pueda hacer la solicitud para continuar afiliado al Seguro Social después de haber sido desafiliado por haber finalizado el vínculo laboral con la empresa en la que trabajaba a través de la cual cotizaba anteriormente el Seguro Social. Tenemos también el cálculo de las cotizaciones semanales acreditadas durante el tiempo de reposo por incapacidad temporal. Cuando un asegurado se encuentra en reposo por incapacidad temporal, no tiene la obligación de cotizar al Seguro Social por el tiempo que dure de reposo. Sin embargo, en su riesgo de semanas cotizadas, se le acreditarán aquellas en las que el asegurado pasó su reposo. Siguiendo el punto, los periodos automáticos acreditados por extensión del Seguro Social a nuevas regiones establecen el artículo 88 de la Ley Orgánica del Seguro Social Obligatorio. Cada vez que el Seguro Social se extienda a nuevas regiones o a grupos de trabajadores, las personas que por ese motivo se inscriban por primera vez tendrán derecho a que se le acrediten 20 cotizaciones semanales por cada año de edad en exceso de 25 que tenga la persona, partiendo de un mínimo de 50 cotizaciones y hasta un acumular máximo de 500 cotizaciones. Para que el asegurado tenga el derecho antes mencionado, es indispensable que en los 2 primeros años de la aplicación hayan sido cotizados un mínimo de 50 semanas. Además, deben tenerse en cuenta que las cotizaciones que se acrediten por las razones expuestas no intervienen para la determinación del porcentaje que se aplicará al salario de referencia para el cálculo de pensión. Así lo expresa el artículo 88 de la Ley del Seguro Social Obligatorio. Con la finalidad, tenemos también el otro punto, tablas de crédito de cotizaciones automáticas. Este expresa lo siguiente, dice, con la finalidad de facilitar la labor del cálculo de la cantidad de cotizaciones que debe acreditársele a un asegurado, si se cumple lo pautado en el artículo 88 de la Ley del Seguro Social Obligatorio. Se utiliza la tabla que se pone en la ilustración. Tenemos acá los años de edad que puede percibir una persona para acumular sus semanas en el Seguro Social. Tenemos acá una persona que cumple la edad de 26, puede cotizar 50 semanas. Una persona que tenga 27 años puede también cotizar 50 semanas. Y así sucesivamente hasta llegar a un extremo de que la persona tenga 50 o más, puede cotizar 500 semanas. Es de hacer notar que al observar la tabla de crédito de cotizaciones, para 26 y 27 años no cumple el crédito de 20 cotizaciones. Para cada año en exceso de 25.
En ello se debe a que el artículo 88 de la Ley de Seguro Social Obligatoria señala que el asegurado que cumpla con los requisitos exigidos se le acredita un mínimo de 50 cotizaciones. Salario anual de referencia. Viene siendo el promedio anual de los salarios cotizados en un determinado periodo, calculado con la finalidad de determinar el monto de las pensiones o indemnizaciones únicas que otorga el asegurado. Social por concepto de invalidez, incapacidad parcial, vejez o sobrevivencia. Salario de referencia. En el artículo 90, 91 y 92 del reglamento de la Ley del Seguro Social establecen las normas para determinar el salario de referencia mencionado, tomando como base el salario base sobre el cual el asegurado cotizó los últimos 5 o 10 años, cualquiera de los que resulte más favorable al asegurado. Sin embargo, debido al acentuado proceso inflacionario ocurrido en Venezuela, tal procedimiento de cálculo de las pensiones sea inaplicable, pues, por ejemplo, la pensión de vejez así calculada nunca llegaría a un salario mínimo actual. Por tal razón, el Seguro Social, abonado en ese procedimiento de cálculo, y opta por pagar como pensión el equivalente a un salario mínimo. Asistencia médica. De acuerdo en el artículo 118 del Reglamento del Seguro Social Obligatorio, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales deberá prestar asistencia médica integral a los asegurados, es decir, fomentar y restituir la salud. ¿Quiénes tienen derecho a la asistencia médica? En el artículo 123 del Reglamento del Seguro Social Obligatorio señala que tiene derecho a recibir asistencia médica desde el primer día de enfermedad o accidente. Los asegurados, los pensionados por invalidez o vejez y quienes reciben pensiones de sobrevivientes. Por segundo punto tenemos los miembros de la familia de los asegurados y pensionados por invalidez o vejez que viven en su hogar o empresas. El tercer punto, los beneficiarios del régimen prestacional de empleo hasta por 22 semanas. El artículo 123 del Reglamento del Seguro Social Obligatorio menciona o considera miembros de la familia del asegurado, la esposa, si no hay esposa, la concubina, si se cumple con los siguientes procedimientos: que viva con el asegurado o pensionado, siempre que ésta, la concubina, también esté libre del matrimonio, que ésta encinta o ya tenga un hijo del asegurado, o falta el anterior que lleve por lo menos un año viviendo con el asegurado o pensionado. Los hijos solteros, legítimos, reconocidos o adoptivos. Los hermanos huérfanos de padre y madre o asimilados, menores de 18 años, si son inválidos y no hay límite de edad. La madre, el padre y el esposo, si se presenta invalidez permanente. Derecho a la asistencia médica. Para tener el derecho a la asistencia médica no es necesario que el asegurado haya cotizado previamente una cantidad determinada de semanas. El artículo 126 del Reglamento del Seguro Social Obligatorio, el derecho a ella nace desde el primer día de la enfermedad o del accidente, como establece en el artículo 123 del Reglamento del Seguro Social Obligatorio. Duración de la asistencia médica. La duración de la asistencia médica está regulada por las siguientes normas. Para los beneficiarios del Seguro Social, cuando por alguna circunstancia el asegurado sufre un accidente o enfermedad que le incapacite temporalmente para el trabajo, tanto él como los otros beneficiarios del seguro tendrán derecho a asistencia médica hasta por 52 semanas consecutivas, como lo establece en el artículo 127 del Seguro Social Obligatorio. Duración de la asistencia médica. Otro punto tenemos para las familiares del pensionado por invalidez o vejez. El artículo mismo
127 del reglamento del Seguro Social Obligatorio expresa que los familiares del pensionado por invalidez o vejez solo tendrán derecho a la asistencia médica hasta por 26 semanas. En este caso, la asistencia médica comenzará desde el momento en que ésta sea solicitada. La extensión del derecho del asegurado a recibir las prestaciones hará también que finalice el derecho de su familia, excepto en aquellos casos en que, dentro de los límites establecidos del reglamento, ya gozaban de las prestaciones para el momento de exigirle el derecho del asegurado. Prolongación de la asistencia médica y de la indemnización diaria en caso de enfermedad larga. Como excepción, o lo expresado en el punto anterior, cuando la incapacidad temporal se alargue por más de 52 semanas, la prestación médica y el dinero podrá seguirse concediendo si hay un dictamen médico favorable a su recuperación, como lo establece en el artículo 128 del Reglamento del Seguro Social Obligatorio. Recuperación de las prestaciones por asistencia médica para los beneficiarios familiares. Cuando el asegurado agotó las 52 semanas de prestaciones médicas, ese derecho también quedó extinguido por sus familiares, como lo establece en el artículo 132 del Reglamento del Seguro Social Obligatorio. No obstante, ese derecho a prestación médica para el familiar volverla a tenerse, como lo establece en el artículo del Reglamento del Seguro Social Obligatorio. Para la misma enfermedad, después de haber cotizado nuevamente 26 semanas. Para otra enfermedad, después de haber cotizado durante 8 semanas. Tales semanas se encuentran en la fecha en que el derecho quedó extinguido. Asistencia médica en caso de pérdida de empleo. Cuando el asegurado pierda el empleo, tanto él como los demás beneficiarios continuarán con el derecho de recibir asistencia médica, siempre que lo soliciten dentro de las 6 semanas siguientes a la fecha en que el asegurado deje o pierda el empleo, como lo establece el artículo 136 del Reglamento del Seguro Social Obligatorio. Caso de fallecimiento del asegurado. En caso de muerte del asegurado, el derecho de prestación médica de los demás beneficiarios cesará desde ese momento, cuando no haya lugar o pensión de sobrevivientes. No obstante, si para el momento del fallecimiento algún familiar se encontrara disfrutando de esa prestación, podrá seguir obteniéndola dentro de los límites ya comentados anteriormente, pero como lo estipula en el artículo 139 del Reglamento del Seguro Social Obligatorio. Asistencia médica por maternidad. La presentación médica se dará siguiendo el artículo 139 del Reglamento del Seguro Social Obligatorio. Primero, la aseguradora, la pensionada, el cónyuge, la concubina, siempre y cuando viva con el asegurado o pensionado, o bien que haya tenido un hijo de él, o que por lo menos lleven un año viviendo con dicho asegurado o dicho pensionado. El derecho a la asistencia médica se adquiere cuando el embarazo es clínicamente diagnosticado, es decir, la beneficiaria adquiere el derecho, según lo estipula el artículo 140 del Reglamento del Seguro Social Obligatorio. Cuidados prenatales, asistencia médica obstétrica y cuidados postnatales. Documentos para solicitar servicios médicos. Los documentos que deben presentarse para solicitar los servicios médicos al asegurado o al seguro social depende de si tales servicios son solicitados por el asegurado o por sus familiares. Solicitud de servicios por el asegurado. Cuando el servicio médico es solicitado por el asegurado, este deberá presentar tarjeta de servicio vigente o, a falta de esta, copia formulario de inscripción del trabajador, como la fórmula 1401, o el certificado de inscripción en caso de que su ingreso al Seguro Social haya sido de hecho a través del sistema IUNA. La cédula de identidad del trabajador. Finalizando con la presentación, tenemos la solicitud de servicios por un familiar.
Los documentos que deberán presentar los familiares del asegurado cuando soliciten el servicio médico estará sujeto en la misma población donde trabaja el asegurado o en una población diferente. Debe consignar como número 1 solicitud del servicio en la misma población donde trabaja el asegurado. En este caso, los documentos a presentar serían la tarjeta de servicios vigentes o en su defecto la copia del formulario 1402, formulario de declaración de familiares y la cédula de identidad para los familiares mayores de 10 años. Como número 2 tenemos la solicitud del servicio en poblaciones diferentes al sitio de trabajo del asegurado. Cuando este sea el caso, el beneficiario familiar deberá presentar el documento que para tales efectos le suministra el Seguro Social, la cédula de identidad si se trata de un familiar mayor de 10 años y la solicitud de servicios por pensiones, por invalidez, vejez y sobreviviente por sus familiares. Estos deberán presentar el documento que con tal finalidad proporcionará el Seguro Social. Tenemos la indemnización diaria por incapacidad temporal. De acuerdo con el artículo 9 de la Ley del Seguro Social Obligatorio, los asegurados tienen derecho, en caso de quedar temporalmente incapacitados para el trabajo, a una indemnización diaria desde el cuarto día de incapacidad por un lapso de 52 semanas consecutivas para un mismo caso. Con el artículo 129 del Reglamento del Seguro Social Obligatorio, el beneficiario que hubiese terminado el respectivo tratamiento en caso de enfermedad y volviera a solicitar prestaciones dentro del lapso de las 4 semanas, tendrá derecho a seguir disfrutando de las prestaciones por las semanas que le faltare hasta cumplir 52 semanas o 26, según sea el caso. No obstante, a los efectos del cómputo respectivo, se considera como si no hubiera habido interrupción, pero sin tener en cuenta las semanas intermedias. Esto quiere decir que si un asegurado recibió tratamiento médico y las correspondientes prestaciones en dinero durante, por ejemplo, 34 semanas, si pasadas 3 semanas vuelve a recibir el tratamiento médico y prestaciones en dinero, podrá recibirlo durante una cantidad de semanas que contemplen las 52 previstas, es decir, por 18 semanas más. Además, se le comenzará a pagar desde el primer día y no a partir del cuarto, como normalmente sucede cuando se inicia la recepción de prestaciones en el dinero. ¿Desde cuándo surge el derecho a la indemnización por la incapacidad temporal? De acuerdo con el artículo 147 del Reglamento del Seguro Social, el derecho a la indemnización diaria nacerá el día en que la incapacidad sea certificada por el médico tratante del seguro y que sea el servicio del Seguro Social. No obstante, si el asegurado logra presentar pruebas que demuestren que su incapacidad es anterior a dicha fecha y que estuvo imposibilitado de comunicarlo oportunamente, la indemnización diaria le será pagada por un periodo no mayor de 6 días, antes de la fecha que el médico había certificado la incapacidad. Pago de indemnización por más de 52 semanas. Ya hemos comentado que los asegurados tienen derecho a recibir indemnizaciones diarias hasta por 52 semanas. Sin embargo, de acuerdo con los artículos 10 de la Ley del Seguro Social Obligatorio y el 128 del Reglamento del Seguro Social Obligatorio, el asegurado podrá seguir disfrutando de los servicios médicos y de las indemnizaciones diarias siempre y cuando haya un dictamen médico favorable a su recuperación. Cálculo de la indemnización diaria por incapacidad temporal cuando no hay hospitalización. El artículo 141 del Reglamento del Seguro Social Obligatorio señala que en caso de enfermedad o accidente que le incapacite para el trabajo, el asegurado tendrá derecho desde el cuarto día de incapacidad
y hasta por 52 semanas consecutivas, a una indemnización diaria equivalente a los 2/3 del promedio diario de su salario, la cual se pagará por salario vencido. Para calcular la indemnización se actuará de la siguiente forma. 1. Se suman los salarios semanales sobre los cuales se hubiere cotizado o recibido prestaciones en dinero durante el periodo señalado en el último documento de comprobación de derechos emitidos por el Instituto. 2. El total así obtenido se divide entre el número de semanas de que conste dicho periodo. 3. El cociente resultante de la operación realizada en 2 se divide entre 7 para obtener el promedio diario del salario. 4. Para obtener la indemnización diaria cuando el reposo es ambulatorio, es decir, cuando no hay hospitalización, se le calcula los 2/3 al salario promedio obtenido en 3. Cálculo de la indemnización diaria por incapacidad temporal cuando hay hospitalización. De acuerdo con el artículo 142 del Reglamento del Seguro Social Obligatorio, mientras el asegurado permanezca hospitalizado durante el periodo de incapacidad motivado por enfermedad o accidente, tendrá derecho como mínimo a la mitad de la indemnización que correspondería si no hubiera sido hospitalizado. Indemnización diaria por maternidad o adopción. El artículo 143 del Reglamento del Seguro Social indica que en caso de maternidad las aseguradas tienen derecho a una indemnización diaria equivalente a la que le correspondería por incapacidad temporal, la cual se le pagará desde 6 semanas antes de la fecha probable del parto y contando desde el día del alumbramiento durante 12 semanas más. En los casos de adopción de menores de 3 años, el artículo 387 de la Ley Orgánica del Trabajo señala que la trabajadora que se le conceda la adopción tendrá derecho de un descanso de maternidad de 10 semanas contadas a partir de la fecha en que se le sea dado en colocación familiar autorizada por el Instituto Nacional del Menor con miras a la adopción. Por ello, es de esperarse que la indemnización diaria por maternidad que concede el Seguro Social se adapta a estos términos. Es de hacer notar, cuando la razón de la incapacidad temporal sea la maternidad o adopción, no se descontará de las indemnizaciones diarias las correspondientes a los 3 primeros días, sino que el Seguro Social pagará completo. En cuanto a la indemnización por maternidad, el artículo 11 de la Ley del Seguro Social expresa que las aseguradas tienen derecho a una indemnización diaria durante los permisos de maternidad y por adopción establecida legalmente, la cual no podrá ser inferior al salario normal devengado por la beneficiaria en el mes inmediatamente anterior a la iniciación de los permisos o a la fecha en que estos debieron otorgarse de conformidad con esta ley. Esto nos lleva a concluir que en el caso del Seguro Social, este pagará la totalidad del salario en los días de permiso en vez de los 2/3 que se pagaban de acuerdo con el artículo 141 del Reglamento del Seguro Social. Pérdida de la prestación en dinero. Es importante tener en cuenta que durante el periodo de reposo no pueden realizarse labores remuneradas. El ejecutarlas acarrea la pérdida de derecho a la prestación en dinero mencionada en el artículo 145 de la Ley del Seguro Social Obligatorio. Formularios que se activan en caso de incapacidad temporal. Desde el momento en que un asegurado solicita los servicios médicos que presta el Seguro Social y el médico dictamina que el asegurado está incapacitado temporalmente para el trabajo y le ordena reposo, comienza a producirse un flujo de información entre el Seguro Social y la empresa por medio
de los formularios que se comentan a continuación. Formulario 1473, certificado de incapacidad. Este formulario es elaborado por el médico que ordena el reposo, mediante el cual está participando que el asegurado en cuestión queda temporalmente incapacitado para el trabajo. Tal formulario es entregado al seguro y este a su vez lo consigna en la empresa en la que trabaja. Si el lector analiza dicho formulario, observará que es muy fácil de comprender. En él se informa, entre otros, los datos del asegurado, si el reposo ordenado ha de ser guardado en forma ambulatoria, es decir, en su casa, o si por el contrario debe ser hospitalizado o es por concepto del reposo pre o postnatal, así como también el lapso durante el cual se ha ordenado dicho reposo. Reporte de reposos por el sistema tradicional. Cuando la empresa recibía la notificación del reposo ordenada por el médico, que es el formulario 1473, se procedía a elaborar el formulario 1452, mediante el cual, además de la identificación de la empresa y del asegurado, se informaba al Seguro Social el salario semanal o mensual que devengaba el trabajador, así como la fecha de ingreso y si aún estaba activo o no en la empresa. Este formulario también puede ser bajado en la página oficial del Seguro Social, www.ibss.gov.be. Se puede llenar directamente y luego puede imprimir tantos ejemplares como desee. Órdenes de reposo por 3 días o menos. Una vez llenado, debía ser entregado al seguro para que éste lo consignara en la oficina de prestaciones por el centro correspondiente. En la oportunidad de realizar su primer cobro, cuyo requisito el Seguro Social no daría curso a la cancelación de las indemnizaciones diarias por incapacidad temporal. Por el sistema tradicional, el trabajador cobraba a la indemnización por incapacidad directamente del Seguro Social. Actualmente, los reportes por incapacidad temporal deben ser hechos por el sistema TIUNA. Cuando un asegurado se le ordena reposo por 3 días o menos, no existía la obligación de entregar al Seguro Social el formulario 1452. Ello es debido a que, de acuerdo con el artículo 9 de la Ley del Seguro Social Obligatorio, el Instituto paga indemnizaciones diarias solo a partir del 4.º día de incapacidad. Por lo tanto, si el trabajador se le da un reposo de 3 días menos, el Seguro Social no estará obligado a pagarlos. Por lo cual, no requiere de la información que proporciona el formulario 1452. Tampoco se requiere entregar el formulario 1410. Bien, continuamos con el reporte de reposos por el sistema TIUNA. Como ya es conocido actualmente, los certificados de incapacidad deben ser reportados a través del sistema TIUNA. Con respecto al cobro de la indemnización por reposo, existe la particularidad de que tal indemnización deberá ser pagada por el patrono al trabajador. Y al ser reportado el certificado de incapacidad, el sistema lo procesará y lo acreditará en la factura del periodo correspondiente. Declaración de accidente. De acuerdo con el artículo 73 de la Ley Orgánica de Prevención y Medio Ambiente en el Trabajo, LOPSIMAT, la empresa debe informar de la ocurrencia de cualquier accidente de trabajo de forma inmediata ante el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, INSASEP, y el Comité de Seguridad y Salud Laboral. Para finalizar, lo dejamos con un mensaje reflexivo que dice lo siguiente: no es lo que haces, sino lo que no haces lo que te retrasa tus éxitos en la vida.